muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están aquí por el interés. Voy a tratar de conectar lo que tenía pensado decir con muchas de las cosas que ya se dijeron acá, básicamente porque, digamos, fueron muy movilizantes y muy esclarecedoras. Creo poder identificar por lo menos 3 ejes sobre los cuales quiero empezar a construir una discusión, que después prometo va a ser un poco más interesante porque voy a tratar de ilustrar con casos prácticos. Todos tomados de frases del panel o del que nos precedió. Creo que fue Greta que puso el foco sobre el problema de las leyes de avanzadas y la subsistencia de prácticas institucionales. Entonces, ahí me parece que hay un foco problemático muy interesante para pensar la relación entre leyes y prácticas. Otro, creo yo, que estuvo presente en todos los paneles fue la relación entre los sujetos y las instituciones, políticas institucionales, y voy a poner el foco luego en la actividad misma de los sujetos, no solo en los sujetos como objeto de intervención, sino que también tenemos que entender qué es lo que construyen ellos mismos y entender una mirada activa de la construcción de los derechos desde la participación y desde la iniciativa misma de los derechos, de los sujetos a los cuales dirigimos nuestras políticas. Y otro eje interesante, sobre todo en clave de derechos, pero también podemos pensarlo en clave política, es el eje lo individual versus lo colectivo, que creo que eso va a interpelar fuertemente además a la enseñanza del derecho en estas facultades. Y, digamos, si bien mi intervención va a tener que ver con mi propia experiencia coordinando el equipo de acceso a la justicia de la Defensoría General de la Nación, siempre aprovecho cuando vuelvo a esta facultad, de donde soy egresado, a tratar de cuestionar muchas de las cosas que creo subsisten en la enseñanza. Estos paneles son también prueba de que eso está cambiando y de que hay un interés por cambiarlo, pero creo que de todas maneras hay una cierta disputa entre la mirada colectiva de los derechos y la mirada individual, que lleva, por supuesto, muchas décadas, más de un siglo por lo menos, y que sin embargo, digamos, sigue estando dominada por una mirada muy individualista liberal de los derechos. Como les dije, me gustaría ilustrar muchas de las reflexiones que voy a mandar al final con casos prácticos que surgen de mi propia experiencia coordinando un equipo de acceso a la justicia en este caso, la Defensoría General de la Nación. Pero también, digamos, que tienen que ver por ejemplo, con mi pertenencia a PP y con ciertas disputas políticas que damos adentro de la institución y a veces para afuera también. Esto también tengo 4 casos también para ilustrar esas limitaciones o esos cuestionamientos que voy a proponer a las miradas dominantes, que creo que en realidad todos estuvieron acá proponiendo esos cuestionamientos a la mirada jurídica dominante. Sea en el caso de los fallos judiciales o en mi caso en el mundo de la enseñanza del derecho, ¿no? Una discusión que a mí siempre me pareció muy interesante y que aprovecho la intervención de Mabel para que la introdujo, tiene que ver con una discusión que está en los márgenes de lo penal y lo administrativo, que es la discusión por cuál sería el régimen legal correspondiente para una efectiva protección y respeto de los derechos de los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, o de los jóvenes, digamos. Históricamente la solución, la gran fórmula sobre la que todavía hoy venimos discutiendo tiene que ver con partir el viejo sistema tutelar en 2 circuitos, un circuito que sea meramente de protección para cuestiones sociales y un circuito que en todo caso tenga que ver con el tratamiento de los niños en conflicto con la ley penal, un sistema penal juvenil que al mismo tiempo sea un sistema de garantías y una especie de sistema pedagógico con medidas socioeducativas. Lo que me llama la atención de esta discusión son 2 cosas. Primero, la persistencia de una fórmula que fue pensada como una fórmula muy rupturista y progresista, diría en los años 80, pero tiene más historia que esto, ¿no? Pero que llega fuertemente, se instala como la fórmula progresista para eliminar los males del sistema tutelar. Ya llevamos más de 30 años discutiendo si esa es la forma de resolver este problema, y lo que me llama la atención de esa discusión es justamente
la poca predominancia que tienen las prácticas en este tipo de discusiones jurídicas. En general las prácticas sirven solo para impugnar a un viejo paradigma, el cual se quiere derrumbar, pero no sirve para poner a prueba las mismas fórmulas y recetas que estamos proponiendo. Entonces hay cierta exclusión de la discusión del problema de cómo se constituyen en la realidad las prácticas de aquellos sistemas que efectivamente han provocado este cambio. Y obviamente Mabel es mucho más experta que yo en este tema, pero nos encontramos con realidades institucionales que siguen siendo atroces aún en los contextos en los que este cambio se ha producido, tanto en otros países como en los contextos provinciales en los que ha girado, digamos, o se ha previsto una ley procesal penal juvenil. Entonces, hay ya una cierta mirada del mundo jurídico que tiene una persistencia por determinadas fórmulas de trabajo y al mismo tiempo oblitera, obstaculiza las discusiones por las prácticas, o por lo menos convierte la discusión por las prácticas en algo subsidiario a una discusión por ideas, por formas jurídicas, de las cuales además nos enamoramos porque las convertimos en banderas de lo que consideramos, por ejemplo, demostrar ser progresista o crítico en tal cuestión. Entonces pienso que hay que invertir ahí la prioridad de las miradas, hay que en todo caso encontrar la fórmula que queremos para la práctica que proponemos y no a la inversa, digamos, cómo justificar a partir de las prácticas la fórmula que estamos promoviendo. Digamos, esto podemos hablar de muchos ejemplos en los casos concretos. El sistema de la ciudad también nos brinda muchos casos de cómo esas prácticas pretendidamente de protección, además derivadas a instituciones, en el caso del conurbano, meramente municipales, son prácticas absolutamente deficitarias y la discusión se centra entonces en cómo debería ser un buen régimen penal juvenil para los niños. Es decir que, además de esto, nuestra mirada jurídica, nuestra insistencia en enamorarnos de una fórmula que entendemos más progresista, en general decanta en que le ponemos más énfasis a la transformación penal en clave de garantías individuales que un proceso debería garantizar o hacer efectivas, y nos olvidamos en general de todo lo que implica las políticas sociales, en este caso de protección, pero esto se puede aplicar también a un montón de cuestiones sociales y que atañen a los grupos vulnerables. Voy a ilustrar con algunos casos más concretos. Voy a tratar de ser fiel al título del panel y les voy a poner ejemplos, me parece, bastante variados. Primero, algunos casos penales de acceso a la justicia, para que revisemos cuáles son esas prácticas institucionales. Luego, un caso que involucra querellas, tanto en caso de violencia institucional como en caso de cuestiones de género, las políticas de las querellas de las instituciones públicas, de la representación de las víctimas en esos casos. Y después, una problemática de casos muy complejos que involucran a las cuestiones sociales y también al régimen de salud mental. Les voy a poner dos casos muy concretos que, por ejemplo, hemos recibido y que me parecen muy gráficos de cómo suelen trabajar, en este caso, por ejemplo, los fueros penales. Un caso que recibimos fue de un señor que tenía una causa por lesiones del año 83, y no es el más viejo que hemos recibido. Esa causa figuraba como abierta en el Registro Nacional de Reincidencia, y por supuesto el señor no podía conseguir nuevo trabajo porque le seguía figurando ese antecedente, pero el problema era que la causa era de un juzgado provincial en Río Gallegos. Y la Defensoría Provincial quería ver sí o sí al señor antes de pedirle la prescripción. Entonces teníamos que mandar al señor, que estaba en una situación de vulnerabilidad extrema, de alguna manera hasta Río Gallegos para lograr que el defensor intervenga y pida la prescripción de la acción para que finalmente lo sobresean, y desde ahí pedir que además le reenvíen al Registro Nacional de Reincidencia para que finalmente su antecedente saliera. Estos casos, en el caso de los migrantes, este problema de los antecedentes viejos que persiguen como un estigma a la persona a lo largo de su trayectoria laboral, en el caso de los migrantes es aún mucho más grave. También tenemos muchos casos de migrantes que tienen antecedentes penales abiertos, sin ningún tipo de condena, desde mitad de los años 80 a toda la década del 90 hasta comienzos de 2000, en juzgados federales, por lo general del norte del país, causas abiertas que nunca se resolvieron,
que nunca fue enviado el archivo, ni se dictó la prescripción de la acción, ni se informó de ningún tipo de medida al Registro Nacional de Reincidencia después de la apertura de la causa, pero que además perdieron la causa, porque se trata de causas muy viejas, algunos juzgados sufrieron incendios, inundaciones y otros simplemente no la encuentran en su marasmo administrativo. Y en general no hay manera de hacer intervenir a todas las agencias penales que se ven involucradas en estos casos, Registro Nacional de Residencia, Migraciones, digamos que tiene un sistema penal propio, por así decirlo, y las defensorías involucradas. No hay manera de hacer articular esas instituciones entre sí, porque ninguna se hace cargo plenamente de la responsabilidad del problema. Una tiene solo una pequeña parte del problema y no es su responsabilidad resolver el problema del otro. Y hasta que no asumamos desde los, por ejemplo, programas de acceso a la justicia, una interpretación amplia o flexible según las reglas de Brasilia, cuál debería ser nuestro deber, es imposible terminar de resolver un problema burocrático semejante, ¿no? Los dispositivos de acceso a la justicia requieren entonces tener una interpretación amplia de cuál es su deber para poder intervenir y hacer articular un montón de otras instancias estatales que si no entienden su competencia de manera muy limitada y estancada y de forma muy rígida. Otro problema, por ejemplo, de las miradas institucionales tiene que ver con el caso de representar a las víctimas en querellas penales, tanto de violencia institucional como de violencia de género. Las instituciones que en general tienen políticas de representación de víctimas en casos penales para estos casos tienen una política de litigio estratégico. Toman casos que por lo general puedan llegar hasta instancias, por ejemplo, hasta la Corte Suprema, hasta la Corte Interamericana, que puedan sentar un precedente fuerte, digamos que instalen el tema en la agenda jurídica, pero eso implica que dejan afuera de su cobertura a un montón de muchos otros casos, que cuantitativamente son la gran mayoría, de violencias institucionales cotidianas, no tan fáciles de probar, no tan intensas como una muerte, pero que se desatan día a día, que vulneran los derechos día a día, pero que, sea por dificultades probatorias, por falta de interés como caso estratégico, o por falta de intensidad suficiente en esa violación o en esa violencia institucional, por dificultades para constituirla como un caso, directamente quedan afuera del patrocinio que estas instituciones pueden brindar, cuando no directamente hay instituciones, como ha demostrado en los últimos años el Colegio Público de Abogados, que supuestamente tiene un sistema que brinda patrocinio a los querellantes, que jamás encontré un solo caso patrocinado por el Colegio Público de Abogados. Supuestamente es un sistema de patrocinio cuasi universal, jurídico gratuito. Entre las limitaciones de determinadas miradas institucionales para entender el problema tal como se manifiesta en la cotidianidad, en la práctica y cuantitativamente como un problema más allá de la necesidad de hacer litigio estratégico, y en algunos casos la decisión política de no cubrir esos casos, como en el caso de este sistema que coordinaba el Colegio Público de Abogados, muchas de las demandas de la realidad, por así decirlo, quedan afuera. Ahora voy a problematizar, por supuesto, ese concepto de la realidad, ¿no? Pero hablo de la demanda tal como se presenta por fuera de la institución, en los sujetos, en el territorio, en los grupos vulnerados. Otro ejemplo bastante triste de cómo pensamos jurídicamente y las limitaciones que traen las discusiones jurídicas a veces a la resolución de estos conflictos, lo voy a personificar porque se trata, por ejemplo, de un problema que está muy concreto en la Villa 2124. Lo conocemos a través del trabajo que tiene el padre Charlie, que es uno de estos padres muy involucrados ahí en la intervención social en esta villa. Todos conocen al padre Pepe, bueno, es parte de la red que se creó ahí con los curas, que trabaja muy bien, pero además que se encuentra con una problemática cruzada muy complicada, que tiene que ver con casos que involucran al mismo tiempo HIV, tuberculosis y adicciones. Entonces, estos casos, que son bastante numerosos, desgraciadamente, hacen chocar a estos actores sociales que trabajan muy comprometidos con su realidad cotidiana, con, por ejemplo, dificultades que plantea la nueva ley de salud mental.
Frente a la consulta al mundo jurídico, la nueva ley de salud mental, que por supuesto tiene un paradigma, digamos, pro homine, ¿no? Pro paciente. Pero frente a la consulta al mundo jurídico, la demanda de estos pacientes y de estos actores se encuentra básicamente con dos respuestas. Una es, no podemos ni vamos a hacer nada porque hay que defender a ciegas el paradigma que establece la ley. Y la otra es directamente pedir la derogación de la ley y volver al régimen anterior. Una es volver al viejo paradigma de la institución y del manicomio y dejarlos internados a todos por la fuerza, y la otra es, no me importa ese problema, yo me encargo únicamente del problema de la garantía individual del sujeto, del paciente psiquiátrico internado. El que no esté internado no es un problema para nadie, no es un problema de política social, no es un problema por lo menos jurídico. Y esto creo que es cómplice del desarmado de un montón. Esta mirada, digamos, liberal, pero al mismo tiempo tan limitada en afrontar el desafío de la cuestión social, tan limitada, digo, por la mirada individualista del problema, ha sido un poco cómplice en permitir que el desarmado de ese viejo esquema institucional violento termine derivando no en un mejor sistema institucional o que derive las cuestiones sociales hacia otro sistema de cobertura mucho más humano, sino por el contrario que se abandone directamente la cuestión social en función de la discusión de un paradigma de garantías individuales. Bueno, esto creo, digamos, que son discusiones que hay que dar si pensamos en clave de acceso a la justicia, tratando de construir un paradigma que no sea individualista, tratando de entender en clave de derechos colectivos, un tema que atravesó todas las mesas también. Es decir, por ejemplo, frente a este caso de la ley de salud mental, la pregunta es, no es en realidad qué ley deberíamos querer, sino cómo funcionan verdaderamente las instituciones de salud mental, qué necesitaríamos para cambiarlas, porque probablemente lo que necesitemos sean políticas públicas, no una ley. ¿Qué respuestas podemos dar desde lo jurídico a esas políticas de cambio? ¿Cómo poner en práctica, cómo ejecutar de forma exitosa una política de cambio? Probablemente necesitamos la ley como punto de apoyo y probablemente además necesitemos muchas otras acciones que no tengan que ver con lo legal. Y si tenemos una mirada amplia de los problemas sociales, es cómo hacerse cargo entonces de los problemas sociales que vamos a dejar desatendidos con esta ley. Por ejemplo, en el caso de la desmanicomialización, el problema apareció cuando había muchos internados por cuestiones sociales que directamente no tenían otro lugar a donde ir y se encontraron en situación de calle, no solo atravesados por problemáticas psiquiátricas, sino por problemáticas severas sociales intensas. Entonces no se trata de volver al viejo paradigma, sino de hacerse cargo que un cambio de paradigma, además, un cambio de paradigma en clave inclusiva, verdaderamente inclusiva, debería dar respuesta de las cuestiones sociales que vamos a dejar desatendidas con esa transformación institucional. Bueno, estos son los casos en concreto que traje. Ahora, estos casos me parece que nos permiten o que nos llevan a la reflexión, a la discusión de ciertas miradas institucionales de cómo se piensa la cuestión de la falta de acceso a los derechos y entonces las políticas públicas que se deben hacer para compensar esa falta de acceso a los derechos. Una de las características de estas políticas que se tejen desde las instituciones es la mirada desde arriba, le digo yo, ¿no? Todo nuestro vocabulario para pensar el trabajo social desde una institución legal o de una institución del mundo jurídico está atravesado por la superioridad, ¿no? Bajamos al territorio o abordamos el territorio como un barco pirata que ataca a un pobre comerciante. Las formas, las categorías que tenemos para pensar a nuestro objeto de intervención son siempre categorías que lo piensan desde la falencia, desde la deficiencia. Así como se pensaba la diversidad de género desde la patología, también pensamos desde la falencia y la deficiencia a los vulnerables, los definimos con un rasgo negativo de victimización, olvidados, pobres, tal vez la categoría más estigmatizante de todas, o pacientes o enfermos, etcétera, etcétera. Creo entonces que hay que resolver varios focos de tensión de cómo pensamos, planificamos y ejecutamos las políticas de acceso a la justicia.
Uno tiene que ver con la agenda institucional y la definición de los problemas desde nuestros objetos de intervención, que son los sujetos vulnerables, barrios populares, sujetos colectivos, etc. La institución en general plantea sus dispositivos de acceso a la justicia con una agenda previa antes de tomar conocimiento de cuál es la situación social que quiere abordar. Es decir, ya trae las definiciones institucionales de los problemas y por lo tanto limita ya las posibilidades de solución. Lo que se propone es que la institución en el fondo tenga que conocer mejor los problemas tal como lo definen las poblaciones a las que se quiere acceder, digamos. No imponerles una agenda, sino en todo caso, tomando en cuenta las limitaciones de las competencias institucionales de cada agencia, entender las definiciones de los problemas y de la falta de acceso a los derechos y de las prioridades de esa falta de acceso a los derechos, tal como las definen los mismos actores presentes en el barrio o en el grupo vulnerable que queremos defender. Ahora, esta mirada de la deficiencia no solo atraviesa, en realidad, en nuestra mirada sobre, repito, no tengo otra categoría para definirlo, a veces hablamos de sectores populares, pero estamos dejando afuera un montón de otros actores vulnerables, vulnerabilizados, que requieren especial atención. No solo esta mirada de la deficiencia atraviesa nuestra mirada sobre esos grupos y sujetos a los que vamos a dedicar especial atención, sino que atraviesa también en general nuestra crítica institucional. En general pensamos los dispositivos de acceso a la justicia como supliendo falencias de la institución. Es decir, el problema de la institución es que no va al barrio o que es víctima de unas ciertas prácticas rutinizadas que le impiden conocer la realidad tal cual es. Frente a esta mirada de las falencias, fuera de la institución y adentro de la institución, lo que propongo es que en realidad hay que entender la potencialidad y la parte activa que toca a los sujetos en juego. Quiero decir, para pensar, por ejemplo, una política de acceso a la justicia, no solo tenemos que pensar en qué derechos creemos que faltan o qué deficiencias tiene la población a la que con la que vamos a comunicarnos, sino sobre todo qué potencialidades tiene, qué iniciativas, qué movimientos, qué es lo que construye. Y cuando afinamos la mirada vemos que cada barrio es distinto, digamos, está en un proceso histórico distinto, hay actores, está organizado, tiene una conflictividad, ¿ya 0 minutos? No, redondeando. Bueno, tiene una conflictividad que está organizada de determinada manera. Tiene referentes o tiene punteros o tiene instituciones que organizan la vida interna del barrio. Si no entendemos eso, vamos a ir siempre con una mirada muy limitada a las deficiencias que queremos y no a la construcción que se propone de los mismos actores. Pero al mismo tiempo también tenemos que entender que nuestras instituciones no tienen solamente deficiencias por las cuales fallan en atender todos los casos que tienen que atender, sino que en general están atravesadas por prácticas activas, rutinizadas, pero naturalizadas, pero al mismo tiempo puestas en marcha cotidianamente en un montón de prácticas, desde las meras excusas burocráticas hasta la forma en cómo atendemos a los justiciables, están atravesadas también por prácticas activas de exclusión, que por supuesto tienen funciones de organización del trabajo, función de exclusión de casos para poder reducir el número que se atiende, pero digo, nuestras instituciones, un trabajo de acceso a la justicia no solo debe tratar de comprender cuáles son las deficiencias, pero también las potencialidades, por ejemplo, de un barrio o de un grupo vulnerable que se quiere defender, sino sobre todo cuáles son las deficiencias, vulnerabilidades, pero también las prácticas activas dentro de las instituciones que hay que desarmar para que esa protección pueda ser efectiva. Desde la Defensoría General de la Nación, por ejemplo, nos enfrentamos cotidianamente con criterios de los defensores particulares que no obedecen a ninguna de las... Acá se expuso un caso, ¿no? La Defensoría General tiene una directiva y sin embargo nos encontramos con defensores que no las cumplen. Bueno, este problema en general lo vemos, atraviesa toda la defensa, incluso, por ejemplo, las cuestiones civiles más básicas. También les voy a contar un caso bastante trágico, si no fuera tan absurdo, porque lo pudimos resolver, lo cuento. Por ejemplo, una madre de una nena de 2 años, era adicta y vivía en situación de calle, y el juez civil le impone como condición para devolverle la guarda de la hija
que encuentre un trabajo y que se cure y que haga un tratamiento para curarse de las adicciones. Encuentra un trabajo en un locutorio donde le pagaban en esa época 1.300 pesos, alquila un mini departamentito al mismo dueño del locutorio por 1.000 pesos, por lo cual le quedan 300 pesos para vivir, hace un tratamiento de recuperación de las adicciones y después cuando llega a la defensoría le dicen que como está alquilando un departamento y no está en situación de calle, no reúne los requisitos de vulnerabilidad para atenderla, con lo cual tendría que volver a perder el derecho a tener a la hija para poder reclamar a la hija. Y les digo, lo cuento para que se rían un poco porque lo pudimos resolver, porque si no sería trágico. Lo pudimos resolver, no quiere decir que resolvimos el fondo de la cuestión, sino que logramos que finalmente el defensor acceda a patrocinarla. Bueno, lo que quiero decir es que cuando pensamos en las cuestiones de acceso a la justicia, tenemos determinadas limitantes, no solo en la mirada institucional, sino en la misma estructura jurídica, en cómo solemos pensar los derechos, que yo creo que gran parte de la responsabilidad por la perpetuación de esa estructura de pensamiento, de esto que se vino discutiendo hace mucho, de los derechos pensados como derechos individuales, la imposibilidad de plantear derechos colectivos, o estos absurdos en la práctica que vos contaste también, Mabel, y que yo también les conté algunos casos, tiene que ver un poco también con cómo se enseña el derecho en las facultades, porque, repito, si bien creo que la disputa por entender que los derechos sociales, por ejemplo, no son derechos subsidiarios o subsumidos o de una segunda instancia que deben estar atrás, bueno, son algo así como derechos, está muy bien, son declaraciones humanistas muy copadas, pero primero tenemos que resolver las garantías individuales. Esa mirada sigue predominando en las facultades. Sigue predominando una mirada que subsume la cuestión de los derechos sociales y colectivos a el resguardo negativo, teniendo una mirada negativa de todas las intervenciones estatales, de las garantías individuales y que por lo tanto solo puede pensar la clave de afectación de derechos en clave de individualidad. Y eso es un grave problema luego para plantear buenos dispositivos o políticas de acceso a la justicia. Digo esto porque, ya que estamos en una facultad, planteamos o interpelamos al mundo de las facultades y al mundo de la enseñanza jurídica para que reveamos qué es lo que estamos enseñando cuando enseñamos derecho y en qué clave lo estamos enseñando. Y finalmente, para advertir nada más, los dispositivos de acceso a la justicia hoy, en este contexto político puntual, se están enfrentando a un grave desafío que casi, no vimos venir, por así decirlo, hasta que ya tocó nuestra puerta, que tiene que ver con la privatización del acceso a la justicia. Y uno pensaría, ¿cómo se puede privatizar un servicio de acceso a la justicia? Hay básicamente dos políticas avanzando en esta clave. Dos políticas y un indicador. Un indicador es comenzar a cuestionar la necesidad de la autonomía de los ministerios de la defensa. Por supuesto, en Nación lo tenemos más o menos resuelto, en la ciudad lo tienen resuelto, pero en las provincias no. Y ¿sí? Vienen avanzando discursos que a veces desde una mirada incluso progresista vienen cuestionando. En realidad no necesitamos que los ministerios públicos de la defensa o tutelares sean autónomos, ¿sí? Tienen que cumplir una función muy limitada de prestar un servicio de asistencia jurídica, eso lo puede hacer. Tampoco necesitamos que además tengan, por ejemplo, las mismas jerarquías o los mismos sueldos que el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, por ejemplo, descansemos en el sistema de abogados pro bono, que es un sistema muy vigente en Estados Unidos. Es decir, que los abogados particulares asuman casos, por el honor, por así decirlo, casos sociales que les interesen. Y de hecho, hay hoy convenios firmados desde el Ministerio de Justicia con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, por ejemplo, para que tomen casos pro bono. Delegan el interés de los abogados particulares el defender o no, patrocinar o no determinados casos que les llegan. Además, es muy característico porque en este caso ni siquiera el consultante llega al estudio verdaderamente que va a poner la firma, sino que todo está mediado por un operador del Ministerio de Justicia, con lo cual se garantiza, cierta limpieza étnica en el trato, ¿no? Y después la otra forma de suplantación de los sistemas universales de acceso a la justicia, porque es importante remarcar las limitaciones que hemos tenido, pero al mismo tiempo saber leer en qué momento estamos, porque remarcar las limitaciones sirve mucho para un momento de expansión de derechos y un momento de inclusión,
y después hay que defender lo que tenemos en un momento de restricción o de retroceso, ¿no? Digo, el otro momento, la otra estrategia de ir privatizando el acceso a la justicia tiene que ver con el financiamiento de ONGs para que se encarguen de esta cuestión como política pública, es decir, ir desfinanciando sistemas estatales de patrocinio jurídico, de acceso a la justicia. Porque la tercerización que dice de la infancia, la tercerización ahora se está también por construir, digo, una casa trans que en vez de hacerlo como política pública, pues estar de acuerdo o no, y que la gerencia del Estado lo hace trasladando un dinero a una organización. Correcto, pero multiplicar eso y hacerlo universal. Es decir, que aparezcan ONGs en todo el país, que tomen en todos los casos, digamos, se hagan cargo del patrocinio jurídico de grupos vulnerables. Y eso es un proyecto que hoy está siendo financiado. Obviamente estas ideas en general tienen que ver con la importación de agendas de otros lugares, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos. Pero digo, estos son dos peligros que hoy nos encontramos cuando queremos pensar un verdadero sistema de acceso a la justicia que tienda a ser universal. Corto acá, porque ya me están apurando.